Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mateo Campos estaba de pie ante los restos esqueléticos del Teatro del Centenario. Su ojo experto trazaba las ornamentadas molduras de yeso que habían sobrevivido a un siglo de abandono. A sus 42 años, se había forjado una reputación devolviéndole la vida a monumentos olvidados. Pero este proyecto sería su obra maestra, la restauración que consolidaría su legado. «Papá, ¿podemos ir por un helado?». Emma, de 6 años, le tiró de la manga, mientras sus oscuros rizos rebotaban. «Después de que revisemos la cornisa, corazón». Mateo la subió a sus hombros, señalando las molduras decorativas. «¿Ves esas? En 2 meses, se verán exactamente igual que en 1924. Su teléfono vibró. Era Julián Macías, su socio. La reunión de la junta directiva se pasó al jueves. El contrato del centenario es prácticamente nuestro. Mateo conocía a Julián desde hacía 5 años. Se habían conocido en una conferencia de arquitectura y en cuestión de meses formaron Restauraciones Macías y Campos. Julián se encargaba de la parte comercial, mientras que Mateo hacía lo que amaba, devolverle la vida a la historia. Esa noche, Mateo regresó a su cómoda casa de estilo colonial y encontró a su esposa Carolina preparando la cena. 15 años de matrimonio se habían asentado en una cómoda rutina, o eso pensaba él. «¿Cómo va el teatro?», preguntó Carolina, sin apartar la vista de su teléfono. «Prometedor. Los cimientos son más sólidos de lo que esperábamos». Mateo le dio un beso en la mejilla, notando que ella se apartaba un poco. «¿Todo bien?». «Bien, solo estoy cansada. El trabajo ha sido muy exigente». Carolina logró sonreír. Trabajaba como asistente legal, aunque últimamente sus madrugadas en la oficina se habían vuelto frecuentes. Al día siguiente, Mateo notó un camión de mudanzas en la casa de al lado. La casa victoriana había estado vacía durante meses. Un hombre mayor supervisaba a los de la mudanza. Era alto, de cabello plateado, con ojos penetrantes que parecían catalogarlo todo. Guillermo Leal, el hombre, se presentó esa tarde, extendiendo una mano curtida por encima de la cerca. «Jubilado. Pensé en pasar mis años dorados en un lugar tranquilo». «Mateo Campos, arquitecto. Y ella es mi hija, Emma». La mirada de Guillermo era penetrante, pero amable. «Hermosa familia. Ese proyecto suyo del teatro es impresionante. Lo vi en el periódico». Había algo distinto en Guillermo. Mateo no podía quitarse la sensación de que el anciano veía más de lo que aparentaba. Durante la semana siguiente, el mundo de Mateo empezó a mostrar fisuras. El teléfono de Carolina se convirtió en una fortaleza, boca abajo en las mesas, aferrado en su mano y siempre protegido con contraseña. Programó cenas con clientes 3 veces en 5 días. Su perfume cambió, usaba uno más caro, más deliberado. Mateo no era ingenuo. Había visto matrimonios desmoronarse entre colegas y amigos. Pero Carolina, ¿después de 15 años? Luego estaba Guillermo. El anciano tenía horarios inusuales. Mateo lo llegó a ver en el balcón de su segundo piso a horas raras. A las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, a veces de madrugada. Siempre observando, siempre inmóvil. «Tu vecino es un poco raro», mencionó Julián el jueves después de la reunión de la junta. Habían ganado el contrato del centenario, 141 millones de pesos por 3 años. Mateo debería haber estado celebrando. En cambio, se sentía vacío. «Lo vi mirando fijamente las casas cuando salí anoche», continuó Julián. «Solo se está instalando». Mateo recogió sus planos. «¿Te quedaste hasta tarde?». «Vine a dejar las estimaciones revisadas. Carolina me dejó entrar. Dijo que ya estabas dormido». A Mateo se le encogió el estómago. Él se había dormido a las 9:30 de la noche. Carolina se había acostado pasada la medianoche. Ese viernes por la noche, Carolina recibió un mensaje de texto y de repente tuvo que salir para ayudar a una amiga con una emergencia. Mateo la vio alejarse en el auto, luego notó a Guillermo en su balcón,
su silueta recortada contra la ventana, viendo cómo el mismo auto desaparecía por la calle. Una hora después, Mateo se encontraba tocando a la puerta de Guillermo. El anciano respondió de inmediato, sin sorprenderse. «Pasa, Mateo. Te estaba esperando». La casa de Guillermo era austera, pero cómoda. Varias fotografías adornaban una pared. Guillermo en uniforme de policía. Guillermo recibiendo condecoraciones. Guillermo con una mujer de ojos amables. «Mi esposa, Graciela», dijo Guillermo en voz baja. «La perdí hace 20 años. Un tipo de pérdida diferente a la muerte». Sirvió 2 vasos de whisky. «Fui detective, y luego, investigador privado. Uno desarrolla ciertos instintos». «¿Por qué vigila mi casa?», preguntó Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Porque reconozco los patrones. Las madrugadas, los cambios de rutina. Lo he visto antes». Hizo una pausa. «En mi propia casa, hace mucho tiempo». Mateo apretó los puños. «Si tiene algo que decir. Esta noche a las 2 de la madrugada, trae a tu hija a mi casa y sube al 2.º piso». «¿Qué? ¿Por qué habría de hacerlo?». «Lo entenderás cuando llegues». La expresión de Guillermo era seria, pero compasiva. «Sé que lo que te pido suena a locura, pero confía en mí, Mateo. Algunas verdades hay que verlas». Mateo no pudo dormir. Las palabras de Guillermo resonaban en su mente. A la 1:45 de la madrugada, sacó a Emma de su cama, aún dormida, y la cruzó por el césped en sus brazos. Guillermo lo esperaba en la puerta. «¿Arriba?». «A la ventana que da a tu casa». Mateo subió al 2.º piso de Guillermo, sintiendo el peso familiar de Emma en sus brazos. Guillermo lo guió hasta una ventana que daba a la propiedad de Mateo. «Observa la ventana de tu habitación». Los minutos pasaron como horas. Entonces, se encendió la luz en la recámara de Mateo, en la recámara de ambos. Las cortinas estaban abiertas, iluminadas desde atrás por la lámpara de noche. 2 siluetas, el perfil inconfundible de Carolina y el de un hombre abrazándose, besándose y moviéndose hacia la cama que Mateo y Carolina habían compartido durante 15 años. A Mateo se le nubló la vista. Su respiración se volvió entrecortada. «La luz», dijo Guillermo en voz baja. «Por eso observo. Ella siempre enciende la luz. Descuidada y arrogante». «¿Quién es?». A Mateo se le quebró la voz. «Tengo fotos con la hora y la fecha. Es Julián Macías, tu socio». Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos. Julián, su socio, su amigo. En la casa de Mateo, en la cama de Mateo. Emma se movió contra su pecho, y Mateo se obligó a respirar. No podía colapsar. Ahora no. No con su hija en brazos. «¿Cuánto tiempo llevan?». Su voz era de hielo. 8 meses, tal vez más. He documentado las últimas 3 semanas desde que me mudé. La mano de Guillermo se apoyó firme sobre el hombro de Mateo. «Sé lo que sientes. La rabia, la traición. Pero escúchame bien, tienes que ser inteligente. Estratégico». Mateo volvió a mirar la ventana. La luz se apagó. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Mateo. «Porque hace 20 años nadie me ayudó. Llegué temprano a casa. Los encontré juntos. Perdí la cabeza. Ataqué al hombre. Pasé 6 meses en la cárcel por agresión. Perdí mi pensión. Casi lo pierdo todo». Guillermo apretó la mandíbula. Graciela me aceptó de vuelta, pero el daño ya estaba hecho. Nunca volvió a confiar en mí. Seguimos casados, pero éramos como fantasmas. Entonces, ¿qué hago? Reunimos pruebas. Pruebas reales. Lo documentamos todo. Y luego, no solo los exponemos, los destruimos por completo, de forma legal y permanente. La mirada de Guillermo se endureció. Eres arquitecto, Mateo. Tú construyes cosas. Esta vez vas a construir su ruina, ladrillo a ladrillo, hasta que sea perfecta. Hasta que no tengan escapatoria.
Hasta que la justicia no solo se sirva, sino que sea arquitectónica. Mateo miró a su hija dormida. Luego miró hacia su casa, donde su esposa acababa de traicionarlo con su socio. El shock se estaba transformando en algo más frío y afilado. Dígame qué hacer. Mateo regresó a su casa a las 2:47 de la madrugada y recostó a Emma en su cama. Carolina ya estaba dormida, de espaldas a él. Las sábanas olían a su nuevo perfume. Mateo se acostó a su lado y se quedó mirando el techo, con la mente más aguda que nunca, a pesar de la devastación emocional. A la mañana siguiente, actuó con normalidad, tomó café, desayunó, habló sobre la práctica de fútbol de Emma. Cada palabra era una agonía, pero Mateo había aprendido a tener paciencia restaurando edificios centenarios. Ciertos trabajos requieren tiempo y precisión. Esa tarde, la puerta de Guillermo se abrió antes de que Mateo pudiera tocar. «¿Pasa? Tenemos trabajo que hacer». El comedor de Guillermo se había transformado en un centro de mando. Varias computadoras portátiles, una cámara con teleobjetivo y 3 cajas de archivo marcadas con fechas. Fui investigador privado por 23 años, explicó Guillermo. Me especialicé en fraudes corporativos e infidelidades. Después de que Graciela murió, trabajé hasta los 75. Estas, tocó las computadoras, son mis herramientas. Las viejas costumbres tardan en morir. Le mostró las pruebas a Mateo. Fotografías del auto de Julián en la casa de Mateo en 17 noches distintas a lo largo de 3 semanas. Vídeos con la fecha y hora de Julián llegando después de que Mateo salía para realizar las inspecciones de obra. Carolina dejándolo entrar. El paso de las horas. Julián yéndose. Pero esto es lo interesante. Guillermo abrió unas hojas de cálculo. Las noches que Julián la visita coinciden con tus visitas de obra. Él conoce tus horarios. Mateo apretó los puños. Él programa mis inspecciones. Compartimos un calendario. ¿Conveniente, no? Guillermo abrió otro archivo. También he rastreado sus movimientos fuera de tu casa, hoteles, restaurantes. Pero 3 veces se han visto en tu oficina fuera del horario de trabajo. ¿En nuestra oficina? La mente de Mateo iba a 1000 por hora. ¿Por qué harían eso? ¿Qué guardas en la oficina, Mateo? Archivos, planos, la computadora con todos nuestros proyectos. A Mateo se le heló la sangre. Los diseños del centenario. El software exclusivo que desarrollé para análisis estructural. Guillermo asintió sombríamente. Creo que aquí hay algo más que una simple infidelidad. Revisemos los registros de acceso a tu computadora. Mateo pasó la siguiente hora accediendo remotamente al sistema de su oficina, algo que rara vez hacía desde casa. Los registros revelaron una historia condenatoria. Julián había accedido a los archivos privados de Mateo 47 veces en los últimos 8 meses. Siempre a los diseños de Mateo. Siempre cuando Mateo no estaba en la oficina. Está copiando mi trabajo, dijo Mateo, con una voz mortalmente tranquila. El proyecto del Teatro del Centenario. Yo lo diseñé todo. Los refuerzos estructurales, el plan de restauración, las recreaciones históricas. Es todo trabajo mío. Guillermo se recostó en su silla. Así que, tenemos una infidelidad y robo de propiedad intelectual. ¿Qué más? Mateo abrió más archivos. Su mente de arquitecto ahora funcionaba como la de un detective. El mes pasado, Julián insistió en que participáramos en la licitación del proyecto de conservación Ribera por separado. Dijo que demostraría nuestra versatilidad como arquitectos individuales. Me pareció extraño, siempre nos hemos presentado juntos. ¿Cuándo se adjudica esa licitación? En 2 semanas. Dios mío. Mateo se pasó las manos por el cabello. Va a usar mis diseños del centenario para ganar el contrato del proyecto Ribera. Es de la misma época, tiene los mismos retos estructurales. Podría modificar tu trabajo lo suficiente para presentarlo como su propia innovación, concluyó Guillermo. Mientras tanto, la infidelidad garantiza que Carolina no cuestione su presencia en tu casa, le da una coartada para acceder a tu computadora y te mantiene emocionalmente distraído. Mateo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro.
He estado tan concentrado en el proyecto del centenario que no me di cuenta. Las madrugadas de Carolina empezaron justo cuando ganamos el contrato. Ella le dio el acceso perfecto. ¿Es ella cómplice del robo o solo de la infidelidad?, preguntó Guillermo. Tengo que averiguarlo. Mateo sacó su teléfono. Esta noche instalaré un software de monitoreo en la computadora de mi casa. Si ella lo está ayudando activamente, lo sabré. Guillermo asintió con aprobación. Bien. Pero Mateo, tienes que actuar con normalidad. Sin confrontaciones ni acusaciones. Déjalos pensar que están ganando. ¿Cómo mantienes la calma en medio de algo así? Guillermo se quedó en silencio por un momento. Yo no lo hice. Por eso tú lo harás. Perdí el control y lo perdí todo. Tú vas a hacer las cosas bien, ¿verdad? Canaliza esa rabia hacia la estrategia. El software de monitoreo que instaló Mateo reveló una conspiración más elaborada de lo que había imaginado. Carolina no solo estaba facilitando el acceso de Julián. Ella participaba activamente. Los chats de madrugada la mostraban fotografiando documentos en la oficina de la casa de Mateo, enviando archivos a Julián e incluso revisando los contratos de los clientes de Mateo para identificar propiedad intelectual de valor. Pero fue la tercera cómplice lo que más lo sorprendió. Patricia Gómez, dijo Guillermo, abriendo su perfil. Trabaja en el Patronato de Conservación Histórica. Vieja amiga de Carolina, ¿verdad? Mateo asintió, sintiendo náuseas. Patricia había estado en su boda, en el bautizo de Emma y en innumerables cenas. Se conocían desde la universidad. Las pruebas eran irrefutables. Patricia le había dado a Julián información confidencial sobre los próximos proyectos de conservación antes de que se hicieran públicos. Le había compartido los criterios de evaluación para el contrato del proyecto Rivera. Incluso había alterado registros históricos para hacer que los diseños robados por Julián parecieran más auténticos. Es una operación de 3 personas, dijo Mateo, analizando la línea de tiempo que Guillermo había armado. Patricia identifica proyectos lucrativos. Carolina le consigue a Julián acceso a mis diseños, y Julián los modifica y los presenta como si fueran suyos. ¿Cuántos proyectos?, preguntó Guillermo. Mateo pasó horas cruzando datos. Al menos 4. El proyecto Rivera es solo el más grande. Han robado diseños más pequeños, ganaron contratos de los que nunca me enteré a través de empresas subsidiarias. Abrió los registros financieros. Julián ha estado ganando dinero con mi trabajo durante 8 meses. Estamos hablando potencialmente de más de 35 millones de pesos en contratos. La infidelidad, dijo Guillermo lentamente, podría ni siquiera tener que ver con la atracción. Mateo sintió náuseas. Es un negocio. Literalmente se está prostituyendo por dinero, y Julián se queda con mi esposa y con el trabajo de toda mi vida. La expresión de Guillermo era de piedra. Esto no es solo una traición. Es la destrucción calculada de todo lo que has construido. Esa noche, Mateo asistió al partido de fútbol de Emma con Carolina, interpretando el papel del marido despistado. Julián estaba ahí. Nunca antes había asistido. Mateo, qué bueno que te encuentro. Julián le dio una palmada en el hombro. Escucha, estoy pensando en postularme para el proyecto Rivera de forma independiente. No te importa, ¿verdad? Una competencia amistosa. Mateo sonrió, forzando cada músculo. Claro que no. Que gane el mejor arquitecto. Julián sonrió. Esa es la actitud. Oye, Carolina mencionó que te has quedado trabajando hasta tarde en el centenario. No te vayas a desgastar. Lo tengo bajo control. Mateo observó cómo la mano de Julián tocaba brevemente la espalda de Carolina. Un gesto casual que parecería insignificante para cualquier otra persona. De hecho, estoy haciendo un gran avance en cuanto a refuerzo estructural. Una técnica revolucionaria. Vio cómo los ojos de Julián se afilaban con interés. Ah, sí. Cuéntame más. Aún estoy afinando los detalles, dijo Mateo como si nada. Pero podría cambiar la forma en la que abordamos la estabilización de edificios históricos. Lo documentaré cuando esté seguro.
Después de que Julián se fue, Carolina se volvió hacia él. Últimamente pareces distraído. ¿Todo bien? Mateo miró a su esposa, a esa extraña que había compartido su cama durante 15 años. Solo es la presión del proyecto del centenario. Es muy exigente. Tal vez deberías tomarte un descanso. Irte fuera un fin de semana. Tal vez. Mateo sabía lo que ella estaba pensando, más tiempo para que Julián pudiera acceder a sus archivos. De hecho, puede que pase el próximo fin de semana en la oficina. Para enfocarme de lleno en ese avance. Vio el destello de satisfacción en los ojos de ella antes de que lo disimulara. Perfecto. La arquitectura, le explicó Mateo a Guillermo, extendiendo los planos sobre la mesa del comedor, consiste en entender que sostiene las cosas y que las derrumba. Todo edificio tiene una falla crítica. Un elemento estructural que, si se compromete, echa todo abajo. ¿Y vas a crear una falla crítica en tu propio trabajo? Preguntó Guillermo. No exactamente. La sonrisa de Mateo era gélida. Voy a crear diseños que se vean brillantes pero que sean estructuralmente catastróficos. Diseños que pasarían la revisión inicial, pero que causarían fallas devastadoras durante la construcción. Y voy a dejar que se los roben. A lo largo de la semana siguiente, Mateo elaboró su obra maestra, pero no de las que se hacen para perdurar por siglos. Creó planos modificados del Teatro del Centenario que parecían revolucionarios. Nuevas técnicas de carga, aplicaciones innovadoras de materiales, medidas de ahorro de costos que lucían geniales. Redactó especificaciones técnicas detalladas, elaboró renders hermosos y lo compiló todo en un portafolio titulado Método Campos, Restauración Estructural Revolucionaria. La trampa, las técnicas violaban 6 códigos de ingeniería diferentes, fallarían catastróficamente en las pruebas de tensión y provocarían un colapso estructural si alguna vez se construyeran. Mateo dejó los archivos en su computadora, etiquetados como Confidencial, Proyecto Rivera. Estás tendiéndoles una trampa, observó Guillermo. Les estoy dando veneno disfrazado de oro. Mateo cerró el archivo. Si Julián presenta estos diseños para ganar el contrato del Proyecto Rivera, estará recomendando métodos de construcción que, literalmente, matarían personas. La responsabilidad civil, los cargos por negligencia criminal, las consecuencias profesionales. Acabarían con él. Y con Carolina. Mateo abrió los registros de monitoreo. Ella ya le envió un avance a Julián. Está muy emocionado. Cree que he logrado un gran avance. Le mostró a Guillermo los registros del chat. Carolina prometiendo conseguir los archivos completos. Julián planeando cómo presentarlos como una innovación propia. Patricia preparándose para validar la precisión histórica. ¿Cuándo hace Julián la presentación para el Proyecto Rivera? Preguntó Guillermo. El próximo viernes. Eso le da una semana para estudiar los archivos, modificarlos un poco y presentarlos como trabajo propio. La expresión de Mateo era un bloque de hielo. Voy a documentar cada robo, cada modificación, cada entrega. Y luego, los voy a exponer a todos simultáneamente. Guillermo estudió a Mateo con detenimiento. No eres el mismo hombre que entró en mi casa hace 2 semanas. Ese hombre estaba ciego, era demasiado confiado y débil. La voz de Mateo era firme. Se aprovecharon de eso. Destruyeron a mi familia, robaron mi trabajo, traicionaron todo lo que construí. Ahora yo soy el arquitecto de su destrucción. Hay algo más de lo que no hemos hablado, dijo Guillermo. El divorcio. Mateo no había pensado en otra cosa. He consultado con Gerardo Acevedo, el mejor abogado de divorcios del Estado. Con las pruebas de su infidelidad y de su participación activa en el robo de propiedad intelectual, obtendré la custodia total de Emma, y Carolina tendrá suerte si logra evitar cargos penales. ¿Has pensado en todo? No en todo. Mateo sacó otro archivo. Quiero más que solo una victoria legal. Quiero que sientan lo que yo sentí. Ese momento en el que te das cuenta de que todo lo que creías seguro se desmorona. Cuando comprendan que se han destruido a sí mismos. Venganza, dijo Guillermo en voz baja. Justicia, lo corrigió Mateo. Proporcional, ganada a pulso y absoluta.
Ese fin de semana, Mateo fingió irse a una larga inspección de obra al Teatro del Centenario. Se despidió de Emma con un beso, le dijo a Carolina que volvería tarde, condujo hacia el teatro y luego dio la vuelta para regresar a casa de Guillermo. Desde la ventana del segundo piso de Guillermo, vieron llegar a Julián 30 minutos después. Vieron a Carolina dejarlo entrar. Los vieron dirigirse a la oficina en la casa de Mateo. Están copiando los archivos ahora mismo, dijo Mateo, revisando su sistema de monitoreo remoto. ¿Todo? El método Campos completo. Julián lo está subiendo a su servidor privado. Guillermo lo fotografió todo a través de su teleobjetivo. Fechas, horas, documentos, pruebas. 3 horas después, Julián se marchó. Carolina borró el software de monitoreo que Mateo había instalado, pero no la copia de respaldo que él había ocultado en un nivel más profundo del sistema. Creen que han ganado, lo observó Guillermo. Mateo sonrió, pero en esa sonrisa no había calidez. No tienen ni idea de lo que realmente se han llevado. Durante la semana siguiente, Mateo interpretó su papel a la perfección. Parecía distraído, preocupado e incluso un poco derrotado. Dejó escapar ante Julián que la fecha límite del proyecto Rivera me tiene estresado y que estaba teniendo problemas con mi enfoque técnico. La compasión de Julián era puro veneno. No te preocupes, amigo. Estas cosas se arreglan solas. Eres un arquitecto brillante. Ya lo resolverás. Mientras tanto, Mateo preparaba su contraataque con precisión militar. Gerardo Acevedo, su abogado, armó la estrategia legal. Este es el paquete de pruebas más completo que he visto en 20 años, dijo Gerardo, revisando los archivos. Robo de propiedad intelectual, infidelidad con pruebas explícitas, conspiración para cometer fraude. Carolina no solo perderá la custodia, sino que podría enfrentarse a cargos penales. ¿Y qué hay de Julián?, preguntó Mateo. Mala praxis profesional, fraude, violación de derechos de autor. El Colegio de Arquitectos lo va a crucificar. Nunca volverá a ejercer la arquitectura. Y Patricia, abuso de su puesto en el Patronato de Conservación Histórica, manipulación de registros públicos, fraude. Será despedida y entrará a la lista negra. Mateo asintió. Quiero que todo ocurra de manera simultánea. Sin advertencias. Sin darles la oportunidad de prepararse. La presentación de la licitación del proyecto Rivera estaba programada para el viernes a las 2 de la tarde ante la Junta de Conservación. Era una reunión pública en la que tanto Mateo como Julián presentarían sus propuestas en competencia. Mateo sabía que Julián presentaría el método Campos robado. Lo que Julián no sabía era que Mateo había invitado a ingenieros estructurales, inspectores estatales y un investigador de fraudes para que asistieran a la reunión. El jueves por la noche, Carolina lo sorprendió. He estado pensando en que tal vez deberíamos tomar esas vacaciones, solo nosotros 3. Después de la presentación del proyecto Rivera. Mateo miró a su esposa, viendo a una completa extraña. Suena bien. Ella le sonrió y él se preguntó si sentía algo de culpa. Te he notado estresado últimamente. Quiero que volvamos a conectar. Yo también, mintió Mateo con soltura. Después de mañana, todo será diferente. Ella no tenía idea de cuánta verdad había en esas palabras. El viernes por la mañana, Mateo se despertó al amanecer. Emma se metió en la cama con él y él la abrazó con fuerza, memorizando el momento. Después de hoy, su familia nunca volvería a ser la misma. Papá, ¿estás bien? Los ojos perceptivos de Emma lo observaron. Solo pensaba en lo mucho que te quiero, corazón. A la reunión de la Junta de Conservación, Mateo llegó temprano, acompañado de Guillermo y Gerardo. La sala de conferencias se llenó rápidamente, miembros de la Junta, funcionarios de la ciudad, contratistas y los invitados que Mateo había llevado específicamente. Julián llegó a la 1:45 de la tarde con aires de confianza, llevando un portafolio que Mateo reconoció de inmediato. Sus diseños robados. ¿Listo para una competencia amistosa, Mateo? La sonrisa de Julián era afilada. Nací listo, respondió Mateo. La reunión comenzó. Mateo presentó primero su propuesta genuina para el proyecto Rivera.
Innovadora pero conservadora, respetuosa de la integridad histórica. La Junta parecía impresionada, pero no impactada. Entonces, Julián se puso de pie. Honorables miembros de la Junta. Me emociona presentarles lo que llamo la Revolución Estructural Macías, un avance sin precedentes en la restauración histórica. Mateo observó a Julián presentar los diseños robados, sus versiones modificadas del método Campos, saboteado deliberadamente por Mateo. Julián se mostró elocuente y seguro de sí mismo, ignorando por completo que estaba describiendo técnicas que causarían un fallo estructural catastrófico. A los 15 minutos de la presentación de Julián, Mateo se levantó. Moción de orden, dijo Mateo con calma. Tengo que intervenir en esta presentación. El presidente de la Junta frunció el ceño. Arquitecto Campos, usted ya hizo su presentación. No se trata de mi propuesta. Se trata de un fraude. Mateo le hizo una señal a Gerardo, quien empezó a repartir documentos a la Junta. La presentación de Julián Macías se basa en propiedad intelectual robada. Específicamente, en diseños que ha estado copiando ilegalmente de mi computadora durante los últimos 8 meses. Julián palideció. Eso es ridículo. Tengo la hora y la fecha de cada acceso a mis archivos. Mateo conectó su laptop y la proyectó en la pantalla principal. Aquí está Julián accediendo a mi computadora en 47 ocasiones distintas. Estos son los archivos que copió. Aquí están los metadatos que muestran cuando creé estos diseños y cuándo los modificó Julián. La sala entera estalló. Julián tartamudeaba negándolo todo. Además, continuó Mateo, con su voz abriéndose paso en medio del caos, estos diseños son fundamentalmente defectuosos. Los creé de manera específica para atrapar a la persona que me estaba robando el trabajo. Le hizo un gesto a una mujer sentada en la primera fila. ¿La doctora? Mónica Huerta es ingeniera estructural del Colegio de Ingenieros del Estado. Le pedí que revisara la propuesta de Julián esta mañana. La doctora Huerta se puso de pie con una expresión muy seria. Las técnicas que ha presentado el señor Macías violarían los códigos estructurales en al menos 6 áreas. De construirse, este diseño terminaría en un fallo catastrófico e incluso en un posible colapso. Presentar esto como planos de construcción viables constituye una negligencia profesional gravísima. Julián intentó hablar, pero Mateo aún no había terminado. El robo no fue obra únicamente de Julián. Tuvo 2 cómplices. Mateo proyectó más pruebas. Mi esposa, Carolina Campos, le dio acceso a la computadora de mi casa y fotografió activamente documentos confidenciales. La pantalla mostró registros de chat y fotografías de Carolina enviando archivos. Y Patricia Gómez, del Patronato de Conservación Histórica, proporcionó información confidencial sobre proyectos y falsificó registros históricos. Mateo contempló cómo todo se derrumbaba. Los miembros de la Junta hablaban urgentemente por teléfono. Los guardias de seguridad se acercaron a Julián. En la última fila, Mateo vio a Patricia Gómez intentando escabullirse, pero la seguridad del edificio la detuvo. He presentado denuncias formales ante el Colegio de Arquitectos del Estado, el Patronato de Conservación Histórica y el Ministerio Público, declaró Mateo. También he iniciado los trámites de divorcio y solicitado la custodia total de mi hija. Finalmente, Julián recuperó la voz. Tú me tendiste una trampa. Esos diseños estaban marcados como confidenciales. Tú los robaste. Tú los modificaste. Tú los presentaste como tu propio trabajo. La voz de Mateo era de hielo. No solo me robaste a mí, Julián. Construiste tu plan sobre mi confianza, mi amistad y mi matrimonio. Destruiste a mi familia por dinero. El presidente de la Junta dio un golpe con el mazo. Se suspende la sesión en espera de una investigación. Señor Macías, tiene que hablar con la seguridad y con estos investigadores. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La licencia profesional de Julián fue suspendida de inmediato, a la espera de la investigación. El Ministerio Público abrió investigaciones penales por fraude, robo de propiedad intelectual y mala praxis profesional. En menos de 24 horas, el nombre de Julián se volvió tóxico en la comunidad arquitectónica. Pero Mateo no se daba por satisfecho únicamente con las consecuencias legales.
El sábado, convocó a una conferencia de prensa. Flanqueado por Guillermo y Gerardo, Mateo se paró ante las cámaras y relató su historia, la traición, la conspiración, los diseños robados y los planos saboteados deliberadamente que podrían haber causado muertes de haberse construido. Mi socio y mi esposa me traicionaron, dijo Mateo, con voz firme. Pero más que eso, traicionaron la integridad de nuestra profesión. La arquitectura exige confianza, entre socios, entre los arquitectos y sus clientes, entre los profesionales y el público. Julián Macías violó esa confianza en todos los sentidos posibles. La historia se hizo viral. Los medios de comunicación publicaron titulares: esposa y socio de un arquitecto en un elaborado plan de robo, diseños robados pudieron haber causado el colapso de edificios, traición a la confianza, el caso Campos. Carolina intentó llamar a Mateo repetidas veces. Él ignoró todos sus intentos. Su abogado se hizo cargo de todas las comunicaciones. El lunes, Mateo solicitó órdenes de restricción. A Carolina se le prohibió acercarse a la casa, a la escuela de Emma y contactar a Mateo, salvo a través de los abogados. El proceso de divorcio fue brutal, pero breve. Con las pruebas de adulterio, conspiración para cometer fraude y por haber puesto en peligro la seguridad financiera de la familia a través de actividades delictivas, Gerardo Acevedo desmanteló sistemáticamente cualquier exigencia que Carolina pudiera haber hecho. Ella está ofreciendo llegar a un acuerdo, informó Gerardo 2 semanas después. Renunciará a los derechos de custodia y no se llevará nada del matrimonio excepto su auto y sus efectos personales, a cambio de que tú no la demandes penalmente. Mateo lo pensó. ¿Tú qué me recomiendas? Personalmente, acéptalo. Emma necesita estabilidad más de lo que Carolina necesita ir a la cárcel. Ya la has destruido profesional y socialmente. De esta manera, sigues adelante y sin contratiempos. Mateo estuvo de acuerdo. Emma era lo más importante. Patricia Gómez fue despedida del patronato histórico en las 48 horas posteriores a la revelación. La institución llevó a cabo una investigación interna y descubrió que, durante 3 años, había alterado registros de manera sutil y filtrado información. La carrera de Patricia en el ámbito de la conservación había llegado a su fin. Se enfrentaba a cargos penales por falsificación de documentos públicos. La caída de Julián fue aún más estrepitosa. El Colegio de Arquitectos del Estado celebró audiencias de emergencia y revocó su licencia. La investigación por fraude reveló que Julián había robado diseños para 4 proyectos distintos, ganando más de 35 millones de pesos con el trabajo de Mateo. Las demandas civiles de los clientes afectados empezaron a acumularse. Pero Mateo tenía una jugada más. Se puso en contacto con cada cliente que Julián había defraudado, no solo en su agravio, sino a lo largo de toda la carrera de Julián. Compartió pruebas, ofreció su testimonio y ayudó a coordinar las acciones legales. En un mes, Julián enfrentaba 17 demandas civiles por un total de 141 millones de pesos. Lo estás destruyendo, observó Guillermo una tarde mientras estaban sentados en el pórtico viéndola jugar a Emma en el patio. Me estoy asegurando de que nunca vuelva a ejercer la arquitectura. De que nunca vuelva a lastimar a otro profesional de la forma en que me lastimó a mí. Mateo tomó un sorbo de café. La arquitectura es sagrada para mí. Él la profanó. ¿Y Carolina? Mateo se quedó callado. Ella tomó su decisión. Eligió el dinero y su aventura por encima de nuestra familia. Emma me pregunta por ella a veces. Le digo que mamá cometió errores y está trabajando para ser mejor. Vio a su hija reírse. No envenenaré a Emma en contra de su madre, pero Carolina tendrá que vivir con lo que hizo por el resto de su vida. 3 semanas después de la reunión de la Junta de Conservación, sonó el teléfono de Mateo. Número desconocido. Habla Mateo Campos. Soy María Quintana, de Salinas y Asociados, se escuchó la voz de una mujer. Representamos al proyecto de conservación Ribera. Tras revisar las circunstancias del proceso de licitación, la Junta ha decidido adjudicarle a usted el contrato basándose en su propuesta legítima original. Nos impresionó su integridad al exponer el fraude, en lugar de permitir que siguiera adelante un diseño plagado de defectos. Mateo sintió una oleada de reivindicación. Muchas gracias. Será todo un honor. Hay más.
La Junta quedó tan impresionada con su ética profesional y con su verdadero trabajo en el Teatro del Centenario, que nos gustaría hablar sobre 3 proyectos adicionales. Sujeto a su disponibilidad, por supuesto. Después de colgar, Mateo se quedó sentado en un silencio atónito. Luego, fue a la casa de al lado y tocó a la puerta de Guillermo. Ganamos, dijo Mateo simplemente. ¿Todo? El contrato del proyecto Rivera. La custodia total. 3 proyectos más. Julián está arruinado. Carolina se ha ido y yo soy libre. Guillermo sonrió. Fue la primera sonrisa genuinamente cálida que Mateo había visto en el viejo detective. No solo ganaste, Mateo. Construiste algo mucho mejor sobre las ruinas. 6 meses después, Mateo estaba de pie ante la gran reapertura del Teatro del Centenario. La restauración era perfecta. Cada detalle honraba la obra original al tiempo que garantizaba la integridad estructural por un siglo más. Emma estaba a su lado con un vestido nuevo, tomada de la mano de Guillermo. El anciano se había convertido en una figura permanente en sus vidas. Un abuelo, un mentor, un amigo. Es hermoso, papá, dijo Emma, levantando la vista hacia la marquesina restaurada. Gracias, corazón. Tú me inspiraste. Mateo se arrodilló a su altura. Todo edificio necesita bases sólidas. A veces tienes que limpiar lo que está roto antes de poder construir algo duradero. La ceremonia contó con discursos de funcionarios de la ciudad, miembros del patronato y defensores de la conservación. Mateo aceptó sus elogios con humilde gratitud, pero su mente estaba en el camino que lo había llevado hasta ahí. Julián Macías se había declarado en bancarrota tras las demandas. Se mudó a otro estado y ahora trabajaba en la construcción, ya sin permiso para ejercer como arquitecto. Mateo recibía ocasionalmente noticias de él a través de contactos en común. No sentía placer alguno en la caída de Julián, solo la sensación de que se había hecho justicia. Carolina se había mudado al otro lado del país y trabajaba como recepcionista. Le enviaba a Emma tarjetas de cumpleaños que Mateo dejaba que su hija recibiera. Él había mantenido su promesa de no envenenar la mente de Emma en contra de su madre. Pero también se aseguró de que Emma comprendiera que la confianza, una vez rota, requiere años para reconstruirse, eso, si acaso se puede llegar a reconstruir. Patricia Gómez se había declarado culpable de falsificar registros y recibió libertad condicional, así como horas de servicio comunitario. Había dejado el sector de la conservación por completo. En cuanto a Mateo, el proyecto Rivera había sido solo el comienzo. Su reputación de hombre íntegro había atraído a clientes que valoraban la honestidad tanto como el talento. Restauraciones Macías y Campos fue disuelta. Mateo fundó Restauraciones Campos, más pequeña, más selectiva y completamente bajo sus propios términos. Hora del discurso, dijo Guillermo, dándole un leve empujón a Mateo hacia el micrófono. Mateo se dirigió a la multitud. El Teatro del Centenario se mantuvo en pie durante 100 años antes de que yo lo tocara. Se mantendrá por 100 años más porque respetamos lo que era, al mismo tiempo que lo hacíamos más fuerte. Restaurar no se trata de borrar la historia. Se trata de preservar lo importante y eliminar lo que amenaza la integridad de la estructura. Hizo una pausa, mirando a Emma y a Guillermo. Todos enfrentamos momentos en los que se ponen a prueba nuestros cimientos. Cuando descubrimos grietas que no sabíamos que existían, cuando tenemos que decidir si apuntalamos una estructura a punto de colapsar, o si la derribamos para volver a construir. La decisión nunca es fácil, pero siempre es necesaria. Después de la ceremonia, Mateo, Emma y Guillermo pasearon por el teatro restaurado. El vestíbulo resplandecía. El foso de la orquesta estaba impecable. El escenario aguardaba nuevas representaciones. ¿Sabes?, dijo Guillermo, cuando me mudé a la casa de al lado, yo solo era un viejo solitario en busca de paz. Nunca esperé poder ayudar a salvar a alguien de la forma en que yo mismo no pude hacerlo. Usted hizo mucho más que ayudar, respondió Mateo. Me demostró que la traición no tiene por qué destruirte. Que la venganza y la justicia no son lo mismo. Que la mejor forma de derrotar a las personas que intentan derrumbarte es construir algo que ellos jamás podrían crear. Filosofía de un arquitecto, Guillermo soltó una carcajada. Todo es igual. Edificios, vidas,
familias, carreras. Todo se trata de las bases, la estructura y la integridad. Si le quitas uno solo de esos elementos, todo se viene abajo. Emma tiró de la manga de Mateo. Papá, ¿podemos enseñarle mi cuarto a Guillermo ahora? Dibujé el teatro. Por supuesto. Mateo la levantó sobre sus hombros y caminaron hacia la salida. Detrás de ellos, el Teatro del Centenario se alzaba majestuoso y renovado, un testamento del poder de las restauraciones bien hechas, tanto en los edificios como en la vida. Esa noche, después de acostar a Emma, Mateo se asomó a la ventana de su recámara, la misma ventana donde Guillermo le había mostrado la verdad hace 6 meses. Desde entonces, él había remodelado todo, cambió cada cosa en la habitación. Muebles nuevos, colores nuevos, recuerdos nuevos en proceso de creación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gerardo Acevedo, documentos finales del divorcio firmados. Está hecho. Felicidades por tu nuevo comienzo. Mateo miró a través del césped hacia la casa de Guillermo, donde una luz brillaba en la ventana del segundo piso. Probablemente el anciano estaba leyendo, o quizá vigilaba el vecindario con esos penetrantes ojos de detective que le habían salvado la vida a Mateo. Le contestó el mensaje: gracias por todo. Hay que tomar algo este fin de semana. Luego, Mateo abrió en su teléfono los últimos dibujos de su hija. El talento artístico de Emma empezaba a surgir, bocetos de edificios, de restauraciones, de cimientos en construcción. Quería ser arquitecta como su papá. Mateo sonrió. Le enseñaría no solo de arquitectura, sino de integridad, de cómo confiar en las personas correctas y reconocer a las equivocadas. De cómo construir la vida sobre bases honestas que pudieran soportar cualquier tormenta. Sonó el teléfono de su trabajo. Era otro cliente potencial. Otro edificio histórico que necesitaba restauración. Otra oportunidad para hacer lo que amaba, de la mano de personas que respetaran el trabajo. Mateo Campos había perdido a su esposa y a su socio. Pero había ganado algo muchísimo más valioso, la absoluta claridad de quién era él y de lo que valoraba. Había aprendido que las estructuras más fuertes no son las que nunca enfrentan tensión, sino las que están construidas lo suficientemente bien como para soportarla. Mientras contestaba la llamada y empezaba a hablar sobre el nuevo proyecto, Mateo lanzó una última mirada hacia la ventana de Guillermo. El anciano detective alzó una taza de café en un saludo silencioso, el cual Mateo le devolvió. Ambos habían sido traicionados por personas en las que confiaban. Ambos se habían enfrentado a la elección entre la venganza y la justicia. Y ambos habían aprendido que la mejor forma de derrotar a aquellos que intentan destruirte es construir una vida tan fuerte, tan auténtica y tan estructuralmente sólida, que su traición se convierta en nada más que una nota a pie de página en tu historia de supervivencia y de éxito. El Teatro del Centenario se había mantenido en pie durante un siglo. Mateo Campos se mantendría en pie por muchas décadas más. Y esta vez, se sostendría sobre unos cimientos que nadie podría socavar, porque él mismo los había construido con los ojos bien abiertos y con una integridad inquebrantable. El arquitecto había restaurado más que un simple edificio. Se había restaurado a sí mismo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte lo que piensas en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla y nos vemos.